Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña María Trigo. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Roberto Castro, es director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, muy contento. En la esquina de la mesa, don Bernardo París, es filósofo y especialista en Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches, don Bernardo, bienvenido. Buenas noches, doña Magdalena. Que, por cierto, no le gusta que le diga especialista en Ortega. ¿Por qué? Bueno, por el propio Ortega, porque ¿no? al propio Ortega creo que no le gustaría tampoco mucho que le dijesen que fuese especialista en algo, ¿no? Desde luego, el menos orteguiano es Ortega. Es decir, Ortega es el único que no podía ser orteguiano, igual que, del mismo modo, que Jesucristo jamás podría ser cristiano, o marxista, ¿no? Pero hay un capítulo de la rebelión de las masas que se titula precisamente La barbarie del especialismo. Por lo tanto, si se hacen cuentas, es normal que se entienda que yo no esté muy allá con el apelativo de especialista. Lo sentimos mucho, pero en el grafismo le hemos puesto filósofo especialista en Ortega. Don Domingo, ¿qué tal fue la presentación de su libro? Pues muy bien, pues... ¿Cubrió expectativas? Efectivamente, el libro que tuvimos aquí la oportunidad de contemplar, editado magníficamente, pues tuvo su correspondencia. Y los colegas que vinieron colegas incluso de Puerto Rico, aparte de los colombianos y algún argentino, y en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con representantes también del colectivo médico, a quienes en el fondo, los que atienden especialmente a mi madre, está dedicado, desde nuestro querido presidente de la Xunta, el doctor Fernández Albor, hasta el presidente del Colegio Médico y la secretaria general del Colegio Médico, un presidente del Colegio Médico que también intervino, porque creo que es muy importante devolver esa confianza en el derecho y la medicina del que hablamos, y estamos emplazados para un tema específico, un monográfico sobre la cuestión, y ese consentimiento humano, informado pero humanizado, es decir, que el médico le dé información y obtenga el consentimiento del paciente, pero en las mismas circunstancias que le gustaría que se lo dijesen a él si él estuviese siendo un paciente, ¿no? Repetimos el título. La responsabilidad médica. En este caso, con jurisprudencia y legislación colombiana, porque es un fenómeno cada vez más internacional, bueno, como consecuencia también del ejemplo de los abogados americanos agresivos, que en nuestro caso está conduciendo a la práctica de una medicina defensiva. La excesiva judicialización de la sanidad no beneficia, sino antes bien perjudica al paciente, precisamente porque el médico está cada vez más atenazado por esas crecientes demandas. Muy bien, bueno, pues después de esta pincelada empezamos con el primer tema de la noche. Vamos a hacer algunos comentarios, algunos análisis sobre el archipublicitado debate del lunes Rajoy-Rubalcaba. Hicimos una pequeña introducción ese mismo día, que tuvimos programa a continuación, y dijimos que nos reservábamos para el monográfico que haremos el viernes y también para el programa de hoy. Bien, pues sobre algunos de los pormenores, cosas que vamos deduciendo después de haberlo visionado nuevamente, etcétera. Don Roberto, ¿le ilusionó? A mí me ilusionó el hecho de que exista ese debate, como es natural, porque eso refuerza la madurez democrática de un país y, por lo tanto, está bien que al menos los candidatos, los que realmente van a ser los que van a dirigir el país, uno de ellos, pues está bien que los podamos ver y que podamos escuchar sus pareceres, sus opiniones sobre los más diversos asuntos que nos afectan y nos interesan. Y luego me defraudó el candidato socialista, la verdad, ¿no? Porque me esperaba otra cosa. Y bueno, en fin, no cubrió el nivel que yo me esperaba de él realmente, ¿no? Ciertamente es que lo tienen ustedes en una elevadísima estima. A ver, es una persona respetable. Sí, claro. Y por supuesto sabe de política un poco, y
y por lo tanto me imaginaba otro enfoque. Pero desde el momento en que reconoce prácticamente a Mariano como presidente, pues ya ve usted que no, en fin, que a partir de ahí todo lo demás ya queda un poco en segundo plano, ¿no? Creo yo. Bueno, dejando a un lado los análisis de cómo era el plato, de las diferentes tomas, digamos de lo accesorio, ¿no? Eso que nos entra por vía no de la razón, sino a través de lo subliminal. Vemos realmente lo importante. Vamos a ver un total donde habla Rajoy. Yo voy a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear empleo y asegurar de verdad las pensiones, la sanidad y la educación. Y para eso será necesario gestionar bien la economía, recuperar la confianza y, aunque no va a ser fácil, contando con el apoyo de todos los españoles y la sociedad española, lo vamos a conseguir. Es cortito, pero esto es realmente la esencia del debate. Don Bernardo, parece que está en meditación. Dígame usted, doña Madalena, dígame. Ya lo escuché, Comentarios al respecto. Ya lo oí. Me parece todo magnífico, me parece muy bien. Me pregunta usted sobre el debate, como que me parece el tema de su coste, o quiere que opine sobre lo que dice sí, don Mariano Rajoy. Luego ya vamos sobre el coste. O lo que opinaron los dos, ambos. Sí, no, es que yo creo que precisamente en estas poquitas frases es un poco la esencia de lo que es necesario y de lo que todos esperamos. Hay un mensaje razonable de esperanza, ¿verdad? Y bueno, es evidente que peor... Hay quien dice que todos son iguales. Se suele decir muchas veces, no, son una expresión muy común. Y también se dice que unos más ¿verdad? iguales que otros. Dice, Todos iguales, pero unos más iguales que otros. ¿Verdad que se hizo? Son todos iguales. Eso, por desgracia, se oye. Y yo no estoy de acuerdo. No puedo estarlo por principio lógico, es decir, por la lógica... Orteguiana. La lógica, salvo en la lógica digital, donde pues A es igual a Don Bernardo, A, al grano, vamos con esto. Es que me acaba de hacer aquí me acaba de poner un palo en las ruedas. Este es un debate. Magdalena, vas a tener que contratar un árbitro de baloncesto como los que tuvieron aquí. Empezamos con los paréntesis y no terminamos. Pero no son todos iguales, no señor. No son, como no somos todos iguales, efectivamente, nadie. Peor se puede hacer, yo lo dudo, ¿no? Quien venga, sea el Partido Popular, yo supongo que va a ser el Partido Popular, porque hay buenas razones para pensar que así, y además para esperarlo, yo así lo espero. Esto, más allá de todo partidismo, pues no lo puede hacer peor. Igual, desde luego, no lo va a hacer. Peor me parece imposible, entonces tendrá que hacerlo algo mejor. Y ese es el principio de la esperanza, o sea, de esperar algo positivo, de esperar una remontada, bueno, pues económica, y no solamente económica, sino también de valores, ¿no? En el terreno de los valores, porque no todo es dinero. Aquello de Crémata, aquel principio que andaba por el Mediterráneo en el siglo VI antes de Cristo, que era un principio fenicio que decía algo así como crémata ner, su dinero es el hombre. Eso, bueno, lo que se viene a decir en nuestros tiempos, tanto tienes, tanto vales, pues no solamente, en definitiva, es el tema económico lo que nos debe interesar a los españoles, entiendo, sino que también los valores. Sí, efectivamente, pero de momento vamos a ver lo económico. Usted siempre dice también lo de primum vivere, ¿no? Claro, sí. Claro, precisamente. Bueno, filosofar. Sí, de filosofar. Para mí es primero filosofar y después y luego vivir. luego ya le pediremos, luego ya le exigiremos a Rajoy a ver qué pasa con el tema valores. Pero bueno, pues de momento lo económico es lo que prima en este momento, doña María. No podemos negar que don Bernardo es un gran filósofo y entonces, lógicamente, tiene que dar su opinión desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al corte que acabamos de escuchar de Rajoy, a mí me recordaba aquel otro programa que tuvimos en el que pusimos de manifiesto si efectivamente los eslogans pues, iban a vender o no iban a vender. El eslogan del Partido Popular es súmate al cambio. Y esto realmente es el centro ahora mismo
de toda la idea que quiere plasmar Rajoy, que es el cambio que necesita la política, el cambio que necesita la economía, el cambio que necesita la sociedad. Efectivamente, a través del Partido Popular esperamos que llegue ese cambio. En el debate, ¿qué es lo que vimos? Yo lo que he visto es una entrevista de Rubalcaba a Rajoy. Realmente Rubalcaba apareció efectivamente ya como un opositor, como el candidato de la oposición, haciendo una entrevista a Rajoy porque llevaba el programa electoral del Partido Popular, realmente se lo había leído, se lo había estudiado, y había cuestiones que no entendía. Entonces, como buen periodista, Rubalcaba le preguntaba por aquellas cuestiones que pretendía que Rajoy aclarase. Y Rajoy pues, actuó en el debate pues, contestando a un periodista, diciendo lo que él entendía que era conveniente decir en cada momento, dando su opinión y dando sus criterios realmente a la hora de proponer un programa electoral. En realidad, todos los medios de comunicación al final dieron la misma opinión, y es que el papel que tuvo Mariano Rajoy en este debate fue espectacular. Dejó realmente a Rubalcaba, bueno, pues en la oposición, pero ya desde este momento. La mayoría de los medios de comunicación lo dan como presidente y nosotros esperamos que así sea. Las votaciones realmente el 20 de noviembre serán las que digan quién va a ser el presidente o no, pero bueno, a partir del momento en el que hubo este debate y tal como surgió el debate, podemos dar por claro y contundente que el Partido Popular es el que se va a imponer. Ahora, luego ya si entramos en el tema del coste económico y demás, pues ya habrá que ver si efectivamente era conveniente o no esto, ¿no? Me permite un inciso. Dice nuestra compañera que después del debate la cosa está clara. Yo, mire, de verdad, yo no sé, se puede hablar de que va a ganar el Partido Popular, Rajoy, etcétera, o que va a perder, según como se vea, o que va a perder el PSOE de las Jons. Yo, de hecho, escribí un artículo titulado 20N, defunción de Franco y el PSOE de las Jons. Ese artículo fue escrito bastante antes, con antelación al debate cara a cara, ¿no? Y si me apuro un poco, hace 2 años escribí una exactamente homilía funeral sobre el socialismo español. Yo creo que el socialismo, que es supuesto socialismo, porque es neoconsocialismo, socialismo de ricos, está abocado en España, no solamente en España, sino en Europa, en Occidente, a un fracaso. Yo creo que va a necesitar Magdalena un árbitro de baloncesto, claro, yo pienso para que que sí. no oligopolices. Bueno, en el debate hubo dos. Claro, no oligopolices, porque te recuerdo que estaba yo en el comienzo del uso de la palabra sobre sí, que pues también perdón, tengo alguna... Perdón que no me había dado cuenta, pero Bueno. sobre todo porque es otra visión distinta de las que hasta ahora hemos visto, por una razón, porque yo no lo he visto el debate. Y entonces, porque tenía aquí a los invitados colombianos y de Puerto Rico esa tarde, algunos incluso que hasta los traje a ver la Catedral de Santiago, y no he podido verlo, pero me he informado, y aparte de los cortes del debate, y por lo tanto, frente a esa visión inmediata que vosotros podéis tener, creo que el resultado, todos los diarios, incluso el que decía que por escaso margen es que ganó Rajoy, pero fíjate, aquí bueno, no es que se despreciara, pero se consideró que Rubalcaba hizo muy mal papel, y sin verlo, y desde fuera, es que Rubalcaba tenía un papel dificilísimo, es decir, como una persona que antes de que las mujeres que aquí nos acompañan, que son muy jóvenes, prácticamente hubieran empezado a estudiar, ya estaba gobernando, ya era ministro de Educación, que estuvo durante todo el último periodo, fue el que cerró el felipismo, porque ahora vuelve Felipe González, al que hay que decirle que fue el presidente con más corruptos de todo su gobierno, y pueden decir, no, pues que él no era, pues si no era peor me lo pones, que era tonto, es decir, o es corrupto o es tonto, y Rubalcaba sobrevivió a ese felipismo tardío, sobrevivió al zapaterismo más inútil, con un paro dramático y con una solución dificilísima para nuestro país a medio y a corto plazo.
y tenía un papel dificilísimo y optó por, efectivamente, yo creo que Roberto lo apuntaba, pues, y tú también, por convertirse en un periodista que formulaba preguntas. Eso es lo que yo percibí, que formulaba preguntas y que al día siguiente incluso, si os acordáis, dijo que bueno, a él poco más o menos le daba igual ser ganador o perdedor del debate. Él básicamente yo creo que cumplió sus, es decir, otras expectativas no tenía, es decir, qué iba a decir, qué propuesta iba a hacer, que no le pudieras decir, oiga, y en los 7 años anteriores, ¿cómo no se les ocurrió? Empezó con su pre-campaña diciendo que él tenía medidas, no lo volvió a decir porque es un insulto, contra el paro, para acabar con el desempleo involuntario. Claro, lo primero que se nos ocurre a cualquiera es decir, oye, usted estos 7 años y medio devuelva el dinero todo de ministro, porque estaba allí de, como era Alfonso Mera, no, la línea argumental que tuvo Rubalcaba en ese debate fue únicamente mostrar esa posible inseguridad del planteamiento de Rajoy, no, y sobre cosa, todo meter miedo, claro, de que viene la derecha. Al voto emocional que en las pasadas elecciones de mayo 1,5 millones de votantes socialistas se abstuvieron o votaron en blanco, y es al que pretende, es decir, pretende lo que decías tú, meter miedo con temas que están ya consolidados en el estado de bienestar, no en la democracia, porque no tienen nada que ver, pero sino con el estado de bienestar, como la sanidad pública gratuita, universal, de uso. Luego metió además temas de homosexualidad, del aborto, de libertad, y ahí Rajoy no entró. En una línea prudente, razonable, y por lo que yo veo también, me parece que fue, y no lo he visto, pero por las referencias de prensa, un poco soporífero, es decir, un poco de estrategias, uno preguntando para tratar de ahuyentar votos del Partido Popular y dar miedo, y también Rajoy, al margen de concretarse y de no entrar evidentemente a debates pues que no eran de lugar, pero también para intentar no provocar que ese votante socialista tradicional que se abstuvo. ¿Sabes eso en dónde se manifestó mucho? Según me dicen que fue un poco soporífero. Y luego otra cosa, que es que Rajoy ha perdido todos los debates hasta ahora. Y además, y Rubalcaba, bueno, pues tiene fama de, bueno, pues manejar la oratoria muy bien. Y todo el mundo creía, efectivamente, que iban a dar a Rubalcaba como ganador. Es que Rubalcaba se sienta y se lo lleva empieza a hacer así, se lo lleva todo en su cabeza, y por otra parte, bueno, pues también Rajoy leía que hay... Ustedes, por ejemplo, los profesores siempre leen sus conferencias. Siempre las llevan... fíjese, yo creo que además Rajoy, que tiene una memoria, como lo ha demostrado, pero bueno, no quiso arriesgarse. Vamos a ver, a Rajoy lo que se le pide, entiendo yo, es que gestione con eficacia una situación dramática en la que nos encontramos ahora, entre otras cosas, por supuesto, de esos temas no se hablaron, de control del fraude fiscal, de la corrupción, y que gestione con eficacia, con posibilidad de solucionar el problema en que nos encontramos en el contexto, además, mundial de la crisis, pero con rigor y con seriedad. Es decir, él no tiene por qué, y por lo tanto, yo prefiero una persona que prepare, que no una persona que improvise, que confíe demasiado en lo que se le ocurre. No, mire, yo esto es lo que, porque después otra vez, pero esto es un debate incluso filosófico también, es la teoría del mandato representativo. Después hay que cumplir lo que se presenta en el programa electoral, en teoría, y la gente debería de intentar exigirlo. Don Bernardo, venga, su turno. Pero si es que yo... ¿Cómo? Venga, hable de lo que quiera. No, quiero decir, me sorprende. ¿No has visto domingo el debate, entonces? No. Pues demonios, menos mal. Es que no he tenido... Si llega a verlo, nos canta 5 capítulos más. Pero me he leído... pero ha leído y ha visto... Es un buen profesor. Es un hombre imaginativo. No, es que... Pero don Bernardo ha dicho que había visto muchos totales que había salido. ¿Usted cree que cuando yo hablo de lo que califica a don Domingo de hombre imaginativo es por favor... Es un aprecio, una estimación. La ciencia sin imaginación no sería nada. Y este señor pertenece al terreno de la ciencia jurídica. Es así, ¿no?
Bueno, pues la imaginación es fundamental para inventar, por lo menos, hipótesis, ¿no? Sí, pero no, Claro. pero yo no lo vi, pero desde el principio, fíjese, ya que me Lo hace importante una es que sean referencia... coherentes, que haya congruencia. Claro, que ahí está. Eso es Hay un importante. principio jurídico que impide a uno ir contra sus propios actos. Y efectivamente el papel de Rubalcaba era imposible que pudiese salir de otra manera una persona que ha estado gobernando, su mayor actividad profesional es la de dedicarse a la vida política, gobernando, salvo los 7 años y pico A la que estuvo desgobernación de España, al desgobierno de España. sí. Él es profesor titular de químicas. Perdón, lo hicieron titular por una vía un poco Bueno, extraña. pero lo es. Sí, por la idoneidad. No está de más. En ese momento, pero ya cuando No, fue... pero está muy bien la aclaración, Sí, sí. está muy bien la aclaración. Aunque los filósofos estamos en las nubes, también nos enteramos de algunas Claro, cosas. y fíjate, yo creo que además ya era alto cargo cuando accedió a esa condición, y por lo tanto, efectivamente, es muy importante en estos momentos también, no solo la economía, que es básica, sino también porque Rajoy aludió la primera vez cuando estuvo en La Coruña en el mitin a la felicidad, y aquí nos referíamos, y ya que usted es un gran aficionado al tango... Porque una señora les dice, por favor, tráiganos la felicidad. Palito Ortega, famoso cantante, con esa canción, llegó a senador y a gobernador de una provincia muy próspera del norte de Córdoba, Argentina, ¿no? Tucumán. Ah, de Tucumán. ¿Usted sabe quién era Palito Ortega? Sí, yo sí. Bueno, no, pero no, Que son chicas muy jóvenes. Flecos no. Perdón, es que yo... Aquí tenemos un auditorio muy Claro que variado. sabe Estas que- chicas claro que jóvenes, sabe que está bien es que Palito Ortega. les ilustremos. y llegó a gobernador. Y por tanto, en un momento en donde el desastre y el solar en que nos ha dejado como usted dice, desgobierno, el país en economía, en el ámbito estructural, de la estructura territorial de España, institucional, también de valores, pues mire, apelar a la felicidad pues es un impulso Muy que a bien. usted como Don filósofo Roberto. creo que le corresponde. Innecesario. Don Roberto, vamos a ver, ¿cree que, aunque efectivamente, como decía, le oí decir a don Jaime Pita ayer, que pues que a él le encantan los debates, porque efectivamente, porque la democracia es así y demás, pero era necesario en esta etapa de crisis que estamos viviendo, que se nos impone la austeridad como necesidad, Desde 500... No, 50.000. más de medio millón de euros. 549.000 con 520 Bien, euros. era necesario. Yo creo que no era necesario para que el debate tuviera un soporte Pero hay gente de que se va fondo a plástico tener muchas razonable. meriendas muy buenas Ya, a cuenta de yo esto, eso porque no, no lo sé, se sabe María muy bien. Magdalena, pero lo que sí que puedo certificar es que no habiendo esa parafernalia física de ambiente, con un telón de fondo en blanco o en el color que dé mejor para los medios, servía perfectamente. Lo que nos importaba a los ciudadanos era escuchar lo que nos tenían que decir, y por lo tanto servía de cualquier manera, en ese sentido, ¿no? Me parece que... Ya puesto ninguno de los dos tiene una especial De, telegenia. de cualquier manera ¿O no? digna, pero es que un Pero, plato, claro, un plato es un es plato, que a mí- una buena iluminación. Es que a mí me y- parece un dispendio, sobre todo, y luego, claro, nos aparece el presentador, que solo se sabe de él cada 4 años cuando aparece este tipo de eventos, porque el resto de la academia yo, como ciudadano, poco me entero de, no sé ustedes, yo me entero poco de lo que hace la Las academia rentas esa. del PSOE de las Homes, como La diría. academia como esa no diría sé, don- pero en todo caso, don a mí me Bernardo. parece que deberíamos ser un poco más comedidos en el gasto. Es También en este. Es absolutamente intolerable. Fíjate, este costó cerca de 550.000 euros. El anterior, el de los 900.000 euros. Sí. Aproximadamente. Pero es que además, Éramos ricos. aparte de la gracia esa de los árbitros de baloncesto, es que resulta que hay unos gastos, bueno, pues por ejemplo, de gestión del operativo. ¿Sabéis cuánto fueron? Gestión del operativo. 80.000 euros. ¿Y que el operativo qué consiste? Catering.
18.000 euros. Que creo que era fatal, además. Bueno, creo que era horrible, además. Decorado. Yo por ser decorado estoy dispuesto por la 10ª parte de lo que cuesta lo hago yo, que no entiendo mucho, no entiendo nada de carpintería. Decorado, 80.000 euros. Todos unidades móviles, 70.000 euros. 2 unidades móviles yo no entiendo tampoco, pero parece ser que en un partido de fútbol está la Liga Europea, no se requieren 2 unidades móviles, con una es suficiente. Bueno, pues aquí 2 unidades móviles. Hombre, yo creo que esto es, en estos momentos, con tanta gente pasando dificultades, con tanta gente. Yo ahora venía oyendo en la radio una señora que tiene hijos, el marido en el paro y que tiene una pensión de 400 euros al mes. Esto es una sinvergüencería. Lo consienta y no sé más que lo que, como no lo vi además, que lo organiza la academia y que lo pagan las televisiones en función de la audiencia. Hay que poner un límite, es intolerable. Y después otro tema, porque además aquí, el otro día yo creo que decíamos lo mismo, aunque parecía que partíamos de opiniones diferentes, porque muchas veces se adula eso que decías tú, o la fiesta de la democracia, o se adula, es que la gente es inteligente. Mira, inteligentes son, empezando por esa señora que con 400 euros y hijos llega a fin de mes, individualmente. La gente, y ya lo decía su querido Ortega, la masa, como tal, todos como tal no somos inteligentes. Somos incluso más bien fácilmente manipulables. Y por lo tanto hay que hacerle llegar a la gente, y nosotros lo primero, que es intolerable, que es inasumible, teniendo en cuenta que todos los estudios, todos también, como no lo he visto, lo puedo decir porque lo tengo desde una perspectiva más exterior, no influye, parece que la influencia en el resultado electoral de este debate, y ya previamente se sabía, y después fue todavía más palmario, su influencia en el resultado electoral es mínima. Sí. Es verdad. Pues estamos para gastarnos esa cantidad. Y 650 vamos periodistas acreditados. Y todos pagados, creo, me parece. Bueno, además hay que tener en cuenta otra cosa. No, simplemente es que no sabes, porque tengo el primer tiempo del programa ya pero, agotado, doña María. Pero, doña Magdalena, es que es importantísimo lo que nos quedó. Es que usted, fíjese, mire, en varios, papelería, teléfonos, correos, 6.000 euros. Es que el tema es muy importante. Permítame, yo ya no hablo más, permítame solamente decir una cosa. No, claro que va a hablar del resto de los temas, pero vamos. No, pero es que no quería interrumpir a este señor. Por favor, facilítenme la transición al siguiente. Simplemente una cosa, efectivamente es vergonzoso y hay una responsabilidad compartida de esa vergüenza por parte de los dos partidos, tanto del PSOE de las Jons como del Partido Popular, que lo consintió también. Sí, es lo que desde tengo luego, que decir. yo estoy, ni más ni menos. Y perdón usted, el otro día el cristiano socialista, el señor Bono, el cristiano socialista, ese señor, el padre del cristiano socialismo, regaló a todos los señores diputados, a sus señorías, un iPhone de última generación, un teléfono de Apple. Yo no sé si espero que... No, y el teléfono de casa. Perdón, peor, que ya concluyo. Yo espero que los señores del Partido Popular se lo hayan devuelto para una mejor salud moral del pueblo español. Eso me gustaría, así nada más, que se hubiesen devuelto. Mire usted, nosotros del Partido Popular no queremos este iPad. Pero no solo eso, se cambiaron todos los ordenadores del Senado. No nos llevamos el jamón para casa. ¿No? Se va a entregar ahora. Se cambian todos los ordenadores del Senado. Para el próximo. Dado que ya estamos fuera de tiempo, simplemente solo hacer un apunte. Este debate no solo me parece escandaloso por el precio que tuvo. ¿Pero cuál? ¿El que estamos haciendo ahora? Este no es escandaloso. Es que yo lo dije sino teniendo en cuenta otra cosa. Domingo, teniendo en cuenta otra cosa. Que ese debate de Mariano Rajoy y Rubalcaba está patrocinado por los medios de comunicación. Es decir, que todos esos medios técnicos estaban en los medios de comunicación. El nuevo gobierno que resulte de las elecciones del día 20 tendrá que hacer muchos recortes, muchos ajustes, y entonces la pregunta que lanzo a la mesa es la siguiente: ¿es ético que se haga oposición o que se centre la campaña en el tema recortes? Volvemos al debate del lunes. Rubalcaba insistía: usted va a recortar, usted va a hacer recortes, usted va a recortar aquí, usted va a recortar allí.
Éticamente, sabemos que se van a hacer recortes. Miremos lo que está ocurriendo en Grecia, miremos lo que hay en Portugal, miremos lo que está pasando en Italia, que además hay que justificarlo por escrito. Claro que vamos a tener que hacer recortes. Rubalcaba lo sabe. Entonces, ¿es ético centrar su campaña en los recortes? Por ejemplo, aquí Pachi Vázquez está hablando continuamente de los recortes. Se reunió con unos 70 médicos para contarles cómo el Partido Popular va a acabar con la sanidad pública, cómo va a recortar, cómo va a privatizar. Mire, si hubiera hecho los recortes Rubalcaba y sus muchachitos en el Consejo de Ministros, los recortes razonables que había que hacer en su momento, si hubiera reconocido la crisis en su momento, si hubiera puesto los medios en su momento que había que poner, tal vez no llegáramos a necesitar tantos recortes como vamos a tener que necesitar ahora. Por lo tanto, yo creo que efectivamente Rubalcaba sabía perfectamente y sabe que hay que acometer importantes ajustes, recortes, como quiera usted llamarle, como queramos llamarles, sobre todo en lo superfluo, en aquello que no es necesario, y dedicar esos recursos a otras cosas que verdaderamente son importantes. Y por lo tanto, él sabía y él sabe lo que había que hacer, y lo que tiene que hacer cualquier gobernante que tenga un poquito de sentido común. El señor Núñez Feijóo en Galicia lo está haciendo, ya llevamos 2 años y medio largos haciendo. ¿Es ético? ¿Es ético centrarlo no en es la ético campaña? porque es engañar a la gente, pretendiendo enfocar el asunto de manera distorsionada con el pretexto de enredar. Y por lo tanto eso no es lo sensato, porque sobre la premisa de que hay que ajustar, sea uno o sea otro, tendrán que ajustar. Y por lo tanto él, a no ser que efectivamente, como ya se ha visto, él no va a ajustar nada porque él no va a figurar en el gobierno de España y por lo tanto él ya tuvo su oportunidad desde ser secretario de Estado en su momento, luego a ministro, vicepresidente, etcétera, portavoz y todo eso junto, tenía oportunidad de haberlo hecho. Evidentemente a partir del día 20 no va a poder hacerlo ya, ¿no? Doña María, a ver, fuera de tiempo. Bueno, es que yo creo que pedirle hablar de ética a Rubalcaba me parece que es demasiado. Decir si es ético que ¿Y a Pachi Vázquez? ¿Y a Pachi Vázquez? Igual, Vale. o sea, de ética es que no podemos pedírselo al Partido Socialista. Entonces, vamos a ver, hablar de recortes, pues efectivamente, se van a tener que seguir haciendo recortes, pero se va a tener que seguir haciendo recortes, porque ya los ha empezado Rubalcaba también, con el gobierno de Zapatero. Entonces, lógicamente la economía tiene que ajustarse. Dígaselo a los pensionistas, por ejemplo, dígaselo a los funcionarios. Claro, a los funcionarios, a los pensionistas, a todos aquellos que nos hemos visto, además, afectados pues, por los recortes y porque estamos en una época de crisis y hay que ajustarse. Es que no se puede gastar más de lo que hay. Es una sinvergüencería absoluta, además, plantearlo en esos términos. Y yo, como insisto, no he visto tampoco el debate, pero creo que conviene también insistir en lo que antes se señalaba. Hay algunos aspectos, porque fíjate, tú has dado en la clave, los recortes son siempre para los mismos, para los más fácil, el pensionista, el funcionario. Miren, aquí 5.000 millones de euros se han perdido por la corrupción. Ese es un tema central, que hay que atajar y que hay que desterrar, y que hay que abordar. Y por el fraude fiscal, y de eso no se habla. Es decir, evidentemente estamos en la situación, y yo creo que ahí en Mariano Rajoy, con la dramática situación con la que se va a encontrar a partir del 21 de noviembre, tiene que empezar, además él ya lo ha dicho, que eso es lamentable además, que no pueda en estos momentos, como pasa en tantos ayuntamientos, que no pueda uno afrontar compromisos en cuantías concretas porque no sabe cómo se encuentran las cuentas públicas. Que es lo primero que se hizo aquí en Galicia, adelgazar la administración, una ley de austeridad del gasto público. Y después, efectivamente, poner todos la tarea con firmeza desde el punto de vista filosófico y también jurídico, atajar cualquier tolerancia cero con la corrupción. Bueno, pero en eso se está, Pero mira, fíjate, y eso también, ya ha pasado, mira, además para que haya, yo creo que pluralidad en la acepción que yo hago no partidista, se está, fíjate, en las elecciones, por ejemplo, que hubo varias personas imputadas de la Comunidad Valenciana, y la gente parece ser que esos temas pues no le dieron un valor relevante. Ahora tenemos
nada menos que sin aclarar un caso en que cada día que sale le pone uno más los pelos de punta, que es el famoso caso Campeón, y nada menos, y tú, Roberto, sabes el papel que desempeña en este caso el ministro portavoz, que el día de las elecciones cada hora nos va a estar dando cuenta de cómo el ministro portavoz del gobierno nos va a estar dando cuenta del resultado electoral hora a hora. Bueno, puede dimitir antes, sigue allí. Porque bueno, está teniendo presión por parte de su ya propio partido. ¿Qué ha dicho el señor Bono? Que es un tema de menor cuantía. Ya ¿no? ha dicho que se va a dedicar a trabajar para ganar las elecciones. Claro. No ha dicho que se va a dedicar a trabajar para defender a los ciudadanos el tiempo que le quede de ministro. Ni en qué va a Don trabajar, Bernardo. porque algunos se saben que pueden trabajar de algunos compañeros suyos. ¿Se refieren ustedes al señor Blanco? Pues sí. Sí, Y en botella. Claro, en botella, efectivamente. Pero entonces, efectivamente, no se sabe bien en qué va a trabajar. Bueno, no habrá ningún problema porque al final aquí todo el mundo se coloca, y los presidentes, todos, es decir, esto es un país de ricos, hombre. Esto siento ser tan negativo, pero yo estoy esperanzado, pero a la vez estoy esperanzado de una manera contradictoria porque yo creo, claro, oiga, es que nosotros no vemos las cosas claras. Los de mi gremio no vemos las cosas siempre dudamos. Yo creo que el problema es que y es efectivamente una duda pensábamos razonable. que estamos en un país de ricos. Claro, Ese eso es de, el alegrar, problema. eso de alegrar, eso de creer, bueno, pues es que quiero decir, aquí hay un problema, por ejemplo, en el socialismo y tiene que ver con esto. He mencionado antes el neoconsocialismo. Los socialistas españoles hablan de la derecha neocon, pero ¿qué derecha neocon? Si en España hay dos derechas, una mejor y otra peor, evidentemente la peor ya sabemos cuál es, el neoconsocialismo, que lleva al país, está llevando al país a la ruina. Es decir, el socialismo de los ricos, que se fundamenta o se basa en el principio de que se puede ser socialista y rico, o se puede ser rico y socialista. Bueno, el mejor ejemplo es Felipe González, Hombre, es claro, nada menos que asesor todos. de la persona más rica del claro, mundo, que es Carlos claro. Slim. Oiga. Porque yo creo que él es evidentemente marxista, ideológicamente, Claro. de Carlos Marx, pero después quiere vivir como Carlos Slim. Es decir, Sí, muy bien. Y aquí ética, perdone, yo concluyo ya. Se mencionó la ética con H, no, la ética sin H. La ética del neoconsocialismo es la ética con H, y con H aspirada, por eso se pronuncia gética. Pero no por el tema, no estoy haciendo un juego de palabras tonto, no. Es la gética, que es la moral de los esfínteres, no tiene nada que ver, claro, claro, la ética con H. Es lo ético, lo maloliente, la moral de los esfínteres en la que se han empleado, perdón usted la expresión, estos señores durante 2 legislaturas. Y donde, bueno, es decir, el tema realmente es complejo, pero quiero concluyo ya diciendo que mi esperanza es una esperanza, quiero dejarlo claro, pues con reservas, ¿no? Ya veremos, hombre, claro que merece la pena, pues, oiga, hacer un esfuerzo para mejorar y para creer que realmente hay personas competentes, creo que las hay, pero creo sobre todo que aparte del tema de la competencia científica, económica, administrativa, etcétera, y política, tiene que haber competencia humana, competencia moral, competencia de las personas, rectitud. Sí. Y eso es lo principal. Sí, hablaremos de todo eso, pero hace falta lo de primum vivere, efectivamente, generar esa confianza y sobre todo que los mercados y que se haga realmente lo que Europa espera también, porque está puesto el punto de mira en las elecciones del día 20. Sí, es un momento... Que es un momento realmente muy importante. Es un momento muy importante en este momento, Sí. efectivamente, de tanto descrédito. Perdona, Roberto, pero creo que compartirás de la clase política en general, uno de los Don Domingo, principales, tengo que pasar a otro uno de los tema, principales venga. problemas, no, pero es que me pone morcillas fáciles, claro, y entonces Pero hay que usted recordar no le esa enseña, obra que a venga. usted seguro que le gustará mucho de Mandeville, La fábula de las abejas, que tenía el subtítulo Vicios privados, virtudes públicas, que es evidentemente la que ellos postularon, este gobierno socialista, en donde Mandeville rechazó la interpretación moral de la vida pública de Inglaterra y precisamente del siglo XVIII elaborando esa teoría del interés público a base del egoísmo individual del individuo. Es la mano invisible Domingo, del ya. mercado de Adam Smith. ¿Está usted de acuerdo, no?
Me pregunta usted si estoy de acuerdo. Sí, bueno, si estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar. Y es lo que han hecho. Aquí lo dejamos, vamos a abordar un tema que hace, yo creo que 3 o 4 programas que lo tengo y desde luego ya no quiero dejarlo más. El de la viabilidad. Sí, el de la vialidad. El día que le enviamos, dijimos la viabilidad invernal. No, el programa el plan de vialidad invernal de la Xunta de Galicia, que bueno, a través de la Consellería de Medio Ambiente nos informan y nos aconsejan que antes de emprender un viaje que estemos pendientes del estado de las carreteras y también y del tiempo. Algo que realmente es como un tema, como diría Bono, un tema menor, pero para nada, porque además el tema de las inclemencias del tiempo y demás, y grandes nevadas o grandes sequías y grandes incendios, también suele hacerse mucha oposición con esto, ¿verdad? Sí. Recordemos cuando Magdalena Álvarez tuvo que ir a Siberia a informar sobre qué había que hacer en la nieve, ¿no? Pues tenemos ya grandes toneladas y todo un equipo de personas y de máquinas y demás para cuando nieve. Eso está muy bien, porque en época de don Pepiño como ministro de Fomento hubo unos caos por la nieve en España de aquí te espero, y España debería tener más facilidad para defenderse de esas inclemencias que, por ejemplo, Alemania o países más al norte, y sin embargo, pues, en fin, yo creo que es una previsión razonable la que hace la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en relación con, precisamente, las inclemencias del tiempo, porque aunque estamos llevando un otoño muy suave y hemos hecho un octubre casi veraniego, allá no se va a quedar, el frío no se va a quedar allá, vendrá cuando le parezca oportuno, pero vendrá seguramente y habrá que estar preparados. Yo creo que es una buena... Es importante la información, anticiparse, pero en relación, yo creo que con las competencias de su área, también yo creo que una de los servicios que esperemos que el nuevo gobierno nos transfiera pueda ser el relacionado con la meteorología, porque muchas veces también hay otro elemento añadido, que es que cuando se da la información de la situación climatológica, parece que aquí además está en verano siempre lloviendo. Sí. Eso sabe que es una de las competencias que este gobierno, que ha sido cicatero, que ha sido generoso cuando le ha interesado con otras comunidades autónomas, y a nosotros, a Galicia en concreto, y no ya la Galicia gobernada por el Partido Popular, sino también incluso con el bipartito, nos ha tratado con deslealtad institucional, sin conferirnos competencias o transferir competencias como esta, por ejemplo, la del Servicio de Meteorología, varias veces pedida con unanimidad del Parlamento y que estamos esperando. De todas maneras, Meteo Galicia realiza un servicio muy ajustado siempre a las previsiones y en ese sentido yo creo que también estamos bastante informados. Pero cuando hay que tomar decisiones respecto de las alertas, alarmas, tienen que efectivamente ser una decisión que toma también el Estado, con coordinación con las comunidades autónomas, o ceder, bien sea por transferencia o bien por cesión por encomienda de gestión, esa competencia, pero a nosotros, como lo dice muy bien el profesor Bello, se nos ha negado absolutamente, esa y otras muchas. Sí, bueno, en concreto, por no desviarnos, estaba hablando de esta. Y efectivamente no es de recibo realmente, ¿no? Don Bernardo, ¿preparados para la nieve? Bueno, yo para lo que viajo poco, pero me parece muy interesante, claro, es importante que haya previsión, ¿no? Sí, si previsión, prevención e información. Previsión, prevención e información. Anticipación, es un elemento filosófico. Hay 29 centros operativos, que hay 162 máquinas y más de 400 personas, técnicos y demás expertos en carreteras. Y 70 reservas de fundentes, que no sé lo que es, pero... Yo no sé. Pues es de puestos de sal, realmente. Yo no sé, yo pienso que salmuera, sí. Los elementos fundidores. No los fundadores. Sabía que era un gran filósofo. No los fundadores. Sí. No, pero pues nada, bien. Pues pero aquí... solamente una cosa que es importante para advertir a los televidentes, a través de un comunicado el gobierno gallego apunta a los usuarios la necesidad de informarse de la situación de las carreteras. Y aquí viene lo bueno. Y la climatología antes de realizar... como de la climatología, del tiempo, la climatología no. Del clima, del estado de... Efectivamente, es un problema que tienen los medios con la semántica. De la ciencia del clima, claro. Pues que se enteren otros. Pero nosotros,
A ver si climatología a la que se enfrentarán, sigue leyendo. Mira, Domingo, iré pero a bueno. verte a La Coruña si la climatología me lo permite, ya claro. Sí. ¿Y dónde vas a consultar? ¿A los de la ciencia? Sí, lo dice del uno y luego departamento lo dice uno y luego lo dicen todos. No decirlo, porque al decirlo siempre digo, bueno, quien mucho habla, mucho hierra. No, lo malo es cuando lo escribes, ¿no? Porque, yo también, yo soy el primero en errar, pero gazapos se oiga, nos pueden recapacito. escapar mientras hablamos, pero lo de escribirlos es ya tremendo. Vamos Bien, pues bueno, una noticia sobre, bueno, referente al AVE, ¿no? Que Alberto Núñez Feijóo ha dicho que, bueno, pues piensa hablar con el próximo ministro de Fomento resultante del nuevo gobierno y que piensa blindar el AVE gallego y renegociar los plazos. Estas declaraciones, bueno, pues no fueron del todo bien tomadas entre ellos por el bloque, que considera que, bueno, que ya se está de alguna manera justificando que se vaya retrasando, ¿no? Vamos a ver, ¿el bloque qué va a decir? Si lleva 8 presupuestos apoyando al PSOE en Madrid, Claro. que impidió que se reprobara a la ministra Sí, Magdalena. de nombre Magdalena. Vamos a ver, Lo sé, ¿qué va a exigir sufrido. el bloque en este momento? Moralmente, ¿en qué condiciones está para exigir eso, realmente? Y yo creo que, efectivamente, me parece razonable que se retome con energía y con sentido común, con sentidiño, el tema de las infraestructuras de alta velocidad en Galicia, ¿no? Porque el señor Blanco nos ha costado mucho arrancarle ese compromiso, pero yo creo que entre los gallegos y nuestros antiguos, nuestros ancestros, cuando decían una palabra la cumplían y no hacía falta compromisos. Simplemente el darse la mano era suficiente para decir, es un compromiso que adquiero y yo lo cumplo. Y este señor ni siquiera con los pactos del Obradoiro y los escritos detrás ha hecho nada más que ir a rebufo. Y si acaso ha hecho algo, lo ha hecho en beneficio propio, curándose, a ver si en el futuro tengo que actuar yo como candidato por aquí y voy a cubrir un poco la expectativa. Y realmente yo creo que en Galicia no puede seguir así, ¿no? Cuando Andalucía ya tiene AVE a alta velocidad desde hace no sé cuántos años, 25 años por lo menos, o me parece por ahí anda, y todavía nosotros estamos así, en este impasse, ¿no? Y afortunadamente que el ministro Cascos en su día, el procedimiento de adjudicación de proyecto y obra lo hacía a un mismo tiempo y por eso se avanzó tanto en el desarrollo de la construcción del AVE Ourense-Santiago, si no todavía estaríamos de aquella manera, ¿no? Por lo tanto yo creo que es un buen momento para retomar eso con cierto impulso y con sentidiño, realmente. El ministro Cascos, presidente, lejos ahora del Partido Popular, presidente ahora de Pero en todo caso hay que reconocer, yo le reconozco esa virtud en aquel momento. No digo yo, de ahí la importancia. En aquel momento, y virtud que tiene ahora haber sacado adelante y haber organizado un poco, aunque no sea para el Partido Popular, tertulias por acá, tertulias por allá. Lo mismo que era andaluz el presidente. El tema, a ver, de todas formas, hay que reconocer que Blanco, bueno, pues sí adelantó mucho, ¿no? Y sí lo hizo bien referente al AVE. Porque, yo creo que Blanco y corrígeme fue una persona si me equivoco, decisiva aquí. No, sí. pero fue el primer año del Pacto de Obradoiro cumplió, pero después fue, y además incluso él había señalado al principio en la primera comparecencia que las fechas que se habían dado pues que eran una huida hacia adelante, que no existían, se comprometió el primer año cumpliendo, pero después evidentemente yo creo que además, lo cual a mí también me da un poco de reticencia la situación en la que nos encontramos, porque a la vez del AVE creo que es esencial, y ya lo teníamos que haber tenido hace 25 años, pero va a ser muy difícil asumir presupuestariamente por tierra, mar y aire, que es lo que se ha ocupado de hacer. Yo acabo de la semana pasada de ir en avión desde el aeropuerto de Santiago de Compostela, financiado en buena parte con fondos europeos, que si se enteran los europeos tenemos que devolverlo, que es una auténtica exageración. Se está ampliando el de La Coruña y el de Vigo. Yo creo que, y los puertos, el puerto exterior de La Coruña y de Ferrol, yo creo que habría que hacerlo de una manera coordinada, porque me da la impresión de que vamos a estar en el 2018, y bueno, vosotros menos yo sois todos muy jóvenes, pero yo creo que a lo mejor no vea yo esa confluencia de comunicación a la vez y que haya presupuesto para concluirlo. Ya dejó caer el otro día que efectivamente el tema de los plazos,
que se había puesto el 2015 por una presión del presidente de la Xunta, de don Alberto Núñez Feijóo, pero que en realidad a él los técnicos ya le decían que antes del 2016 que no se podía terminar este proyecto. Entonces, bueno, yo creo que ya va poniendo sobre la mesa el que los plazos Sí, no se el van a cumplir. el primer año se respetó, pero el segundo ya se dilató y lo que nos queda. Don Bernardo. Sí, nada, que esto, lo que decía yo a Domingo, poco más se puede decir, excepto que si tenemos un presidente gallego como parece ser que va a ser en este caso, estas elecciones, pues a lo mejor, igual que en el caso de los andaluces, que hace 20 y tantos años obtuvieron esa infraestructura, pues a lo mejor los gallegos, sí, lo que pasa que eran otros momentos económicos, y ahora a saber lo que se encuentran en el Estado también. De todas maneras, eso sí que es cierto, que esa confluencia de un presidente gallego que conoce al margen de que, bueno, tiene que ser presidente de todos, en la situación en la que nos encontramos y administrando lo que tenemos, pero que conoce perfectamente nuestras carencias y limitaciones y lo que eso ha significado para el noroeste, además de confluyendo con un presidente de la comunidad autónoma con perfecta sintonía y en la que estoy seguro que con el respaldo que se le ha dado desde Galicia, porque el comienzo del periodo parlamentario electoral fue en Sotomayor, en septiembre, en donde Rajoy reiteró especialmente el compromiso con el AVE, con el Pacto de Obradoiro, delante de... ¿Y qué les parece que, por ejemplo, Durán Lleida, que desde luego tienen unas infraestructuras bárbaras, que ahora pues se permita opinar sobre el AVE gallego y decir, bueno, que habría que dejar esas cosas para otro momento? Ahora que llegó a Barcelona, ¿no? Sí, claro, ahora que tienen de todo, pues... Hombre, Durán y Lleida está en una situación, lo que dices tú, él está hablando, pero eso es un privilegio también, que habría que reformarlo en su momento del sistema electoral tal y como se ha ido desarrollando ya una vez cumplidos 30 años de la Constitución. Él está hablando, para que nos vamos a olvidar, exclusivamente para su electorado catalanista, claro. Y por tanto con una falta también de cohesión y de lealtad. De solidaridad. Bueno, enuncio el último de los temas, el perfil de los centros culturales como atractivo turístico y como dinamizadores económicos es uno de los puntos que se van a tratar estos días en el primer Foro Internacional de Espacios para la Cultura, que está celebrando en el Gaiás, donde bueno, pues participan centros nacionales como internacionales, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Smithsonian y bueno, pues varios por ahí. Doña María, venga. Bueno, de alguna manera hay que buscar actividades que... Dinamización turística. Hay que buscar actividades para el Gaiás. En realidad es una obra faraónica que tenemos en Santiago, que posiblemente pues haya surgido en su momento pues como una actuación para darle pues mucho más crédito a Santiago y darle la importancia que necesita también Santiago en el campo cultural, aparte de tener la catedral, por supuesto, ¿no? Pero que ahora mismo nos encontramos con que son unos edificios inmensos y que tampoco tienen demasiadas actividades, ¿no? Pues habrá que empezar a buscar, pues si no es el Foro Internacional de Espacios para la Cultura, pues habrá que buscar otras actividades, pero realmente esos edificios tienen que tener un contenido. Hay que fomentar la cultura, a pesar de estar en crisis. Vamos a ver lo que nos dice Alberto Núñez a este respecto. Sería un error inconmensurable considerar que la actividad cultural es secundaria en los momentos de turbulencia. Al contrario, considero que la cultura es un recurso imprescindible para resurgir. Un recurso imprescindible para resurgir, efectivamente. Don Bernardo, la cultura, lo suyo. Claro, la cultura es de todo. Oiga, sin esto, ¿cómo es? Mejorando los presentes. Por favor, no se den por aludidos. Con permiso de nuestros incultos amigos. No, pero aquí, bueno, claro, aquí... Sin atrasarle a usted, ¿no? El principio... La rama del derecho no es demasiado culta. El derecho torcido. El principio, digo, perdón. El principio fue el verbo. El principio del verbo, sí. Y la navaja, y podría acompañarle la navaja de Ockham, el gran filósofo, ¿no?
que el Don principio Guillermo. aquel que Don decía... Bernardo, que, no abras mire, flecos. no, mire, que Don Bernardo, ¿quién paga esto? Díganos quién paga este esto. es el tema. Ese es el tema. Mire, por favor, ¿qué pone aquí? ¿Quién paga esto? Léalo usted. No, pues, ¿quién paga Léalo esto? usted, No que lo lo vean sabía. ahí. ¿Quién paga esto? No lo sabía, pero bueno, ya lo que acabo pasa, de conocer ahora. claro, Ya ve que soy mire intuitivo, usted, no, usted está, Aunque soy de derecho. usted está leyendo mis No, no lo anotaciones. no lo entiendo, la ¿Quién letra. paga esto? Lo pone bien claro. Como buen profesor, Entonces, no dice, sabe claro, cómo está copiar. viendo de reojo. Óigame, claro. que estamos en Entonces, el recreo a propósito de copiar. Es que parece que estamos en el Yo no lo- recreo. no lo había visto. No, el tema es que los entes, es así, no es ninguna tontería esto, ni es hablar por hablar, es decir, los entes no deben multiplicarse sin necesidad. Y aquí, si algo sobraba, aquí en Santiago de Compostela, si algo sobraba eran instituciones culturales y centros, eso lo sabe todo el mundo. Pero aquí, bueno, pues a un señor, a don Manuel Fraga, al que yo respeto, pues bueno, pues aquel consellero de Cultura, bueno, pues don Manuel Fraga, pues supongo que era un señor ya mayor, y Don aquel... Bernardo, bueno, pues... está muy bien, pero el tema vamos a ver, es... pero ya claro, pero, no, don claro, Bernardo, le empujó... pero si lo tenemos ahí, puede ser realmente, Claro, se puede ese es el dinamizar tema. Ahora para tenemos el atractivo camposanto. turístico. ¿Qué hacemos con el camposanto del Gallás? Esta es la cuestión. ¿Qué hacemos con el, efectivamente, ¿no? Con el cementerio? Bueno, a mí se me ocurrió un día paseando por allí que podíamos un mausoleo para figuras, que además incluso para peregrinaje, de paso que vienen a Santiago, pues los peregrinos podíamos llevarlos por allí, ¿no? A ver a nuestros ancergos, a nuestros persoeiros, yo qué sé, bueno, en fin, no estoy pensando en nadie que vaya a morir próximamente o no, pero que podían utilizarlo para esos fines. ¿Quién paga esto? Lo acaba de preguntar Domingo. Pero es ininteligible su letra, o sea que no, es simplemente lo que se me ocurre efectivamente. O sea que no se lo ¿Quién leyó. paga No, esto? no, sobre todo Esa es la porque cuestión, no antes es cuando ninguna hablábamos broma. de la cultura, claro, aquí estamos muchos otros profesionales sin subvenciones, Claro. que es como tiene que, es decir, como surge la sociedad civil. Porque Claro. antes cuando hablábamos también, y usted lo mencionaba, de esas nuevas tecnologías, el teléfono, el iPhone, el iPad, todo eso, sí, sí. el iPad Ya, todo eso, sí. y también todos, por unanimidad, todos los diputados dijeron que a la cabeza del señor Bono, por supuesto, para la próxima legislatura la red de conexión a Internet de casa y del teléfono fijo también lo pagamos nosotros. Sí, no sí, lo sí, pagan. efectivamente. Entonces Va al incluida final, una claro, DSL y no sé cuántas cosas, no solo sí. Roberto, es que tenemos que hacer todos los políticos, porque evidentemente son los que se crean ese propio estatuto jurídico, no solo también penal y civil administrativo, sino peculiar y singular. Y lo estoy diciendo porque además una de las banderas que está enarbolando con éxito el presidente de la Xunta es el de la austeridad, y lo sabéis perfectamente. Entonces, también en este ámbito, es decir, oiga, mire, si usted hace una buena actividad cultural, educativa, de promoción, pues por supuesto va a tener el respaldo de la sociedad civil, porque la sociedad civil, aunque como colectivo no se pueda calificar como inteligente, sí que está compuesta por personas inteligentes una a una. Entonces estamos hartos de don Bernardo, la es que estamos la ya, me están subvención. diciendo que estamos al De la final. Solo una subvención. cosa, la sociedad civil somos todos, Claro. no los representantes exclusivamente del pensamiento Shouba. A ver si nos entienden. Es decir, aquí todos pensamos, aunque nos expresemos en... claro, ¿Usted se es cree decir, que yo represento al pensamiento Show? No, usted no, ¿qué va? No, usted, no sé si me explico, ¿no? Sí, Creo sí. que nos entendemos, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí, oiga, eu falo galego sin ningún problema de toda a vida. Podo falar galego, podo falar castelán, damo mismo, o mesmo, exactamente igual. Entonces, ahora, bueno, sí, pero quiero decir que aquí solamente parece ser que se cuenta con un sector cultural, ¿no? Con un determinado Sí. sector cultural, y si nos fijamos quiénes promueven todas las actividades... Subvencionado. Y subvencionado, No sé si lo cuando, tenía escrito cuando ahí. los que no recibíamos ni un duro hace años, Continuamos, hicimos, usted en ya otro sabe momento, perfectamente don Roberto. cómo cobramos del señor Cortizo y del PSOE de las Corts. No, o sea, efectivamente, cómo nos pagaron en su día, ¿no? A tortazo limpio. Don Roberto. Yo Junta creo que Defensiva Neoconservadora. Como- al hilo de lo que se independientemente de si esto sí, es o no, eso fue una estamos, ocurrencia del señor estamos Fraga. desaprovechando los Vamos a ver, 350.000 euros que cuesta este debate que estamos teniendo. Claro. Yo creo que... No lo diga porque es motivo de escándalo. Ya, pues, quiero decir que, en serio, no, ahora muy en serio, ¿no? Creo que efectivamente hay que darle un impulso a ese contenedor que representa el Gallás,
y yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda por aprovechar al máximo sus potencialidades en una situación de austeridad, importante, porque es lo cierto que no podemos despilfarrar los recursos de los que disponemos. Decía el profesor Bello que efectivamente el presidente de la Junta está haciendo un esfuerzo en el tema de la austeridad y nosotros lo estamos viviendo como colaboradores suyos y hacemos lo posible por ayudarle en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, me parece a mí que efectivamente la cultura con mayúsculas tiene mucho que decir en este momento respecto de ese resurgir también de los valores que hablábamos al principio y que realmente, bueno, pues ese esfuerzo que se está haciendo razonable, no despilfarrando el dinero, sino haciendo un esfuerzo y un ajuste de lo que se puede realmente gastar en una época de dificultad como la que vivimos ¿Quién ahora. paga esto, Roberto? Doña María, no, estamos fuera del... ¿Pero quién paga? ¿Quién paga? Porque es que me lo preguntaron. En el mismo sentido que tenía la introducción antes, ¿no? Tenemos unos edificios, hay que dotarlos de actividad y, lógicamente, pues hay que buscar actuaciones que atraigan a la gente para que sea el público también el que pague entre todos pues esas actuaciones, pero porque el Gallás ya lo tenemos, algo habrá que hacer dentro. Bueno, pues habrá que hacer el análisis, saber de las algo hay que personas hacer, eso sí, eso sí. No, me refiero a esto, Eso me sí. refiero al éxito y a las conclusiones de estas Terrible, jornadas, terrible. las personas que asistieron, cuánto fue el costo y qué provecho se sacó en definitiva, ¿no? Que no sea algo pues para 4, por hacer algo y ser un día titular de prensa, ¿no? Bien, pues hasta aquí, que me están diciendo que ya que estamos fuera. Doña María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Don Roberto, gracias. Gracias Fue un a programa un ustedes. poco así Un poco raro. atípico. Un poco filosófico. Un poco atípico hoy, Es que hoy sí. vino un Que me ha puesto aquí un filósofo. un distorsionador. Don Domingo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y don Bernardo, Muchísimas ha venido gracias. usted revoltoso hoy, que es bueno, un día, ha venido muy revoltoso. Es que no me funcionaba el coche. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos Me puso despedimos nervioso, hasta sí, el al final viernes, del que día a eso de las me 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.